Bueno, ahí estamos con el tema redes neurales y sistemas expertos. Tofu, More, Pereira y Sierra, los integrantes del grupo para el sistema de gestión. Cuando quieran, empiecen. Eh, bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre redes neuronales o redes neurales y sistemas expertos. Rápidamente vamos a presentar los contenidos que son introducción a las redes neuronales. Vamos a hablar un poco de las ventajas. Vamos a hablar las redes neuronales versus sistemas expertos. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Vamos a nombrar y explicar cómo funcionan y cómo son los elementos de una red, los métodos de aprendizaje y un poco sobre Deep Learning. Bueno, para comenzar, el informe va a desarrollar el concepto de red neuronal y sistema experto, como ya hemos dicho. Las redes neuronales son un campo muy importante dentro de la inteligencia artificial. Están inspiradas en el comportamiento que tiene el cerebro humano, en el cual en él se sabe que la base del pensamiento se basa en la clasificación de patrones y la reacción que tienen ante ellos. Las redes tratan de crear modelos artificiales que solucionen problemas que son difíciles de resolver mediante técnicas algorítmicas convencionales que ya conocemos. En definitiva, las redes neuronales no son más que un modelo artificial que está simplificado del cerebro humano, un sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Bueno, para no aburrirlo, los hechos más significativos de la historia, de la evolución y la creación de lo que serían las redes neuronales, data más o menos de los años 40. Esta fue la década de el primer computador electrónico, de creación del primer computador electrónico. Los primeros estudios teóricos importantes en las redes neuronales se deben a trabajos de McCulloch, que fue un neurofísico, y Pitts, que fue un matemático, en el año 1943, quienes presentaron un modelo de la neurona biológica y sus componentes conceptuales para circuitos que podían realizar cálculos. Posteriormente, en el año 1958, fue el primer paso significativo cuando Rosenblatt introdujo el primer modelo neuronal concreto, que se llamó el perceptrón. Rosenblatt también formó parte de la construcción del primer neurocomputador que fue exitoso, digamos. Posteriormente, en el año 1960, Bernard Widrow, Marshall Hope desarrollaron el modelo Adaline, el cual es un modelo de elementos adaptativos lineales, digamos, traducido al castellano la sigla. Esta fue la primera red neuronal aplicada a un problema real. Se aplicó y se usó para filtros adaptativos que eran capaces de eliminar los ecos en las líneas telefónicas. Posteriormente, en el año 1974, se desarrolló la idea básica de un algoritmo de aprendizaje de propagación hacia atrás, que se denominó backpropagation, y fue ideado este algoritmo por Paul Werbos. Posteriormente, en los años 85 y 86, se redescubrió el algoritmo de aprendizaje de propagación hacia atrás, y a partir del año 1986 en adelante, el panorama fue más alentador con respecto a las investigaciones y el desarrollo de las redes neuronales, llegando al año 2000, en donde surge el término de aprendizaje profundo, o Deep Learning, que describe la red neuronal con varias capas que es capaz de aprender mediante entrenamiento. Posteriormente, un gran salto fue en el año 2012, cuando los algoritmos de reconocimiento de patrones artificiales alcanzaron un desempeño de nivel humano en determinadas áreas, como por ejemplo el algoritmo de aprendizaje profundo que se conoció de Google, que en esa época ya era capaz de realizar reconocimiento de algunas imágenes. Y bueno, actualmente es un campo que continúa creciendo y evolucionando bastante en la actualidad. Algunas de las ventajas que presentan es que tienen aprendizaje adaptativo. Decimos que tienen la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en entrenamiento o en una experiencia inicial. Son autoorganizados porque pueden crear su propia organización o representación de la información que reciben en una etapa de aprendizaje. También presentan muy buena tolerancia a los fallos, ya que una destrucción parcial de una red conduce a una degradación de la estructura, pero algunas capacidades de la red se pueden retener incluso habiendo sufrido un gran daño. Operan en tiempo real, los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo, y para esto se diseñan y se fabrican máquinas con hardware especial que le permite obtener o brindar esa capacidad. Tienen fácil inserción dentro de la tecnología,
porque se pueden obtener chips que son especializados para redes neuronales que mejoran las capacidades en ciertas áreas. Ahora vamos a hacer una breve comparación entre redes neuronales versus sistemas expertos. Bueno, esto ya lo pusieron mis compañeros anteriormente, pero los sistemas expertos buscan simular o modelar la forma en que un experto humano resuelve los problemas, y para las redes neuronales no se programan las soluciones. Es decir, no buscan resolver problemas específicos, sino que buscan la capacidad generalizada de aprender y generar conocimiento. Las aplicaciones de las redes neurales, por ejemplo en medicina, en ciencias y negocios, tratan algunos problemas sobre clasificación de patrones, predicción, análisis financiero, control y optimización. Y a la vez son muy sensibles y tal vez no funcionen bien si su entrenamiento cubre muy poco o demasiados datos, y no siempre son capaces de garantizar soluciones certeras. Ahora mi compañera Evangelina va a hablar sobre algunas aplicaciones. Buenas noches. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a las aplicaciones. Actualmente para las redes neuronales se pueden clasificar las aplicaciones en grandes grupos. Uno de ellos es el reconocimiento. Puede ser reconocimiento de caracteres, de audio, de voz y facial. También otra aplicación es dentro de las predicciones, como por ejemplo las predicciones bursátiles, la predicción de terremotos, uso o consumo de energía y valores de mercado. Otras aplicaciones son la detección de spam, segmentación de mercado, perfiles de consumo, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, diagnóstico médico y generación de reglas para sistemas de expertos. Ahora vamos a ver dos ejemplos. Uno de ellos es el sistema de procesamiento de audio. Las redes neuronales pueden, a partir de un audio, determinar si está hablando una persona, y en el caso que estuviese hablando, qué está diciendo, el estado de ánimo de esa persona, si hay ruidos ambiente, qué tipo de ruidos son, si es una canción, por ejemplo, cuál es el nombre y a qué artista pertenece. En el caso de que haya ruido ambiente y se trate de un ave, qué clase o qué especie es esa ave. También permite detectar enfermedades de la voz. Este tipo de aplicaciones también son usadas para autenticar para autenticación y seguridad, entre otras cosas. Por otro lado tenemos otro ejemplo que es el sistema de reconocimiento facial. Se utiliza principalmente desde una óptica de seguridad e identificación. Por ejemplo, en nuestro país, la aplicación de la AFIP y de Mi Argentina generan un perfil biométrico que, entre otras cosas, almacena la imagen de nuestro rostro para luego ser usada como una forma de autenticación de identidad. Pero eso no es lo único, también puede detectar estados de ánimo, enfermedad, incluso pueden simular envejecimiento. Hasta detecta microexpresiones o expresiones involuntarias para determinar el sentimiento o la reacción ante un determinado estímulo. Ahora vamos a ver los elementos de una red neuronal. Tiene diferentes niveles o capas, una red neuronal. En el gráfico se pueden distinguir tres tipos de capas. Una es la capa de entrada, que es la capa que recibe directamente la información proveniente de fuentes externas de la red. Luego tenemos la capa oculta, que son internas a la red y no tiene contacto directo con el exterior. El número de niveles ocultos pueden estar entre 0 a un número elevado. Las neuronas de la capa oculta pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que junto con el número de ellas determina la tipología de la red. Luego tenemos la capa de salida, que transfiere información de la red hacia el exterior. En este gráfico podemos ver que se puede ver la estructura de una posible red multicapa, en la que cada nodo neurona únicamente está conectado con una neurona de un nivel superior.
hay que notar que hay conexiones de neuronas entre sí. En este sentido se dice que una red está totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todas o cada uno de los niveles subsiguientes. También entre los elementos podemos tener funciones. Tenemos 3 tipos de funciones. Una de ellas es la función de entrada, que logra que las neuronas traten a muchos valores de entrada como si fueran uno solo, y esto recibe el nombre de entrada global, lo cual se calcula a partir de un vector de entrada como una suma ponderada de pesos que serán ajustados en el entrenamiento o aprendizaje de la red. Tenemos una segunda función que es la de activación. Una neurona biológica puede estar en 2 estados, activa o inactiva. Entonces, esta función calcula el estado de una neurona transformando la entrada global, aplicando un umbral a un valor o estado de activación. En pocas palabras, se encarga de devolver una salida a partir de un valor de entrada que identifica su estado de activo o inactivo. Existen 3 tipos de funciones de activación, más comunes que son la lineal, la sigmoidal y la hiperbólica. Y la tercera función es la función de salida. El valor resultante de esta función es la salida de la neurona I, por ende la función de salida determina el valor de la neurona vinculada. Si la función está activa, debajo de un umbral, determínanos si si el umbral de la neurona está activa, tendrá una salida o no. Ahora mi compañera Milagros Moré va a hablar del aprendizaje de la red. Bueno, como mencionó Tamara, una de las ventajas de las redes neuronales es justamente el aprendizaje adaptativo. Este aprendizaje se puede dar de forma online, si la red va aprendiendo mientras funciona, o de forma offline, si el aprendizaje ocurre en una etapa previa a lo que sería el funcionamiento de la red. Sin importar el momento en que se dé este aprendizaje, lo que ocurre es la adaptación de los pesos que están asociados a las distintas conexiones. Por ejemplo, si tengo una red neuronal para clasificar imágenes de perros en base a distintas razas, se va a esperar que una red ya entrenada pueda clasificar imágenes que nunca haya visto con la raza correcta a la cual pertenece ese animal. El proceso de aprendizaje de la red puede terminar en distintas situaciones, si se estabilizan los pesos, por más de que se siga iterando, si se llega a un número de ciclos de entrenamiento que se fija de antemano, o si el error que se obtiene es menor a un margen preestablecido. En la siguiente diapositiva vamos a ver un tipo de aprendizaje que se conoce como aprendizaje supervisado. Tiene este nombre porque necesita de un agente externo para supervisar el entrenamiento, que va a comprobar que la salida generada por la red coincida con la esperada, y en caso de que no, lo que hace es modificar el peso de las conexiones. Este tipo de aprendizaje necesita un conjunto de datos de entrenamiento. Siguiendo con el ejemplo de las razas de perros, si yo le brindo a la red un conjunto de datos de entrenamiento de 20.000 imágenes distintas, por ejemplo, estas deben estar etiquetadas con la raza a la cual pertenece cada perro de cada imagen. Este tipo de aprendizaje se subdivide en 3. Puede ser por corrección de error, si se ajustan los pesos según la diferencia entre el valor deseado y el valor obtenido. Por refuerzo, si el supervisor no indica exactamente la salida que desea, sino lo que hace es enviar una señal que refuerza la conexión. Y el aprendizaje estocástico, que realiza modificaciones aleatorias en el valor de los pesos y estudia las distribuciones de probabilidad que van surgiendo.
En la siguiente diapositiva vamos a ver otro tipo de aprendizaje que se conoce como no supervisado, justamente porque no requiere de un agente externo que supervise el aprendizaje. Lo único que utiliza esta red neuronal para aprender son las propias entradas, que va a tener que aprender a categorizarlas a través de un conjunto de reglas que le dan la habilidad a la red para aprender. Y se divide en dos tipos, el aprendizaje Hebbiano y el aprendizaje competitivo y cooperativo. En el primero lo que se hace es modificar los pesos según el estado de las neuronas. Si ambas están activas, se refuerza la conexión y si no, se debilita. Y en el aprendizaje competitivo y cooperativo, lo que se hace es que las neuronas compitan unas con otras para activarse y aquellas neuronas que se activan son las que van ganando valor en la red. Sergio ahora va a explicar un poco sobre el concepto de Deep Learning. Bueno, el aprendizaje profundo o el Deep Learning es un conjunto de herramientas de aprendizaje automático que logra entrenar redes neuronales que tienen la particularidad de tener varias capas de profundidad, varias capas ocultas. Y es un tipo muy poderoso de aprendizaje automático que emplea funciones matemáticas simples y entrenables, pero que hoy por hoy es el estado del arte en la mayoría de los desafíos que enfrentamos en el área de reconocimiento de patrones. ¿Qué es lo que hace a las redes de aprendizaje profundo tan poderosas? Es que, además de tener varias capas ocultas, lo que los hace poderosas es que esas capas no son todas del mismo tipo, pueden ser de diferentes tipos, y por ende cada una de las capas aportar a la red características y habilidades diferentes. Por ejemplo, entre las capas más usadas en este tipo de redes, si pasas a la próxima slide, Tami, porfa, están las capas convolucionales, las densamente conectadas, primero, que este tipo de redes, de capas internas de la red neuronal, tienen la particularidad de que todas las neuronas de una determinada capa están conectadas con todas las neuronas de la capa siguiente, y a su vez todas las neuronas de la primera capa oculta están conectadas con todas las entradas. Y bueno, en este tipo de capas se utiliza lo que venimos conversando, las reglas de los algoritmos de backpropagation para calcular los pesos y clasificar los patrones. Otro tipo de capa que tiene este tipo de redes son las convolucionales, que tienen una diferenciación importante a la anterior porque las neuronas de esta capa no miran todas las entradas, sino solamente un subconjunto, y tratan de encontrar alguna característica puntual, ¿sí? Como que cada neurona se ocupa de encontrar alguna característica puntual dentro de, por ejemplo, en este caso, una imagen de un perro. Y se aplican en conjunto con otro tipo de capas que son las pooling, que pueden ser max pooling o average pooling, que lo que buscan es, se conectan siempre a una capa convolucional, y lo que buscan es calcular el máximo o el promedio, ¿sí?, de las señales que recibimos de la capa anterior. Básicamente vendrían a sumarizar o calcular el promedio de esas características que capturó la capa anterior. Y estas dos capas, las convolucionales y las pooling, son las que le agregaron un gran poder a las redes de aprendizaje profundo, y están inspiradas en el modelo de Fukushima, el neocognitron, que se creó inicialmente y fue muy utilizado en el reconocimiento de caracteres. Este tipo de redes tienen algunas complicaciones que fueron las que causaron que hasta estos últimos años no se pudieran utilizar o no lograran el impacto que hoy por hoy tienen, y que se han ido solucionando, como por ejemplo el desvanecimiento del gradiente, que es básicamente un problema matemático dentro de la red, o cómo la red calcula los pesos, o cómo pondera las conexiones, y que básicamente tenía que ver con la función de activación que utilizan este tipo de redes, que en algún punto saturaba y hacía que no se clasificaran los patrones como corresponde. Y bueno, se encontraron algunas funciones que no saturan y que se podían usar para resolver este problema. Otro problema que tienen este tipo de redes son el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento vendría a ser una característica que tienen estas redes que hace que encuentren relaciones
entre los datos que no son reales, que no representan la realidad. Entonces, al encontrar relaciones extras a las reales, clasifican de manera correcta los datos de entrenamiento, pero luego cuando se usan en la realidad no clasifican de forma correcta. Y hay varias técnicas para resolver esto. Una es el early stop, que es cortar el entrenamiento antes de que sobreentrene la red. Otra es aumentar la cantidad de datos de entrenamiento, ya que si se aumenta la cantidad de datos de entrenamiento es más difícil para la red encontrar relaciones que no son reales. Otra estrategia es la regularización, que es aplicar cálculos matemáticos dentro de la red que penalicen los errores que la red va calculando para ir ponderando las conexiones. Y otra técnica es el dropout, que es en cada ciclo de entrenamiento cortar conexiones entre redes al azar. La particularidad que tienen este tipo de soluciones es que no están fundamentadas a la fecha por teoremas matemáticos, o no hay una demostración matemática que explique por qué es que funcionan. Son técnicas que se fueron aplicando, un poco a prueba de error, que los investigadores fueron aplicando y encontraron que funcionaban, pero todavía no se entiende o no se ha logrado demostrar por qué es que funcionan, pero sin embargo funcionan. Y otro de los obstáculos que tenían este tipo de redes para ser aplicadas eran que necesitaban una gran cantidad de recursos, pero bueno, con la innovación y la investigación en hardware se lograron generar hardware específicos para este tipo de redes que hacen cálculos muy simples, pero una gran cantidad de cálculos al mismo tiempo, reduciendo los tiempos de entrenamiento que tienen este tipo de redes. Y hoy por hoy es lo que se usa en la industria para el reconocimiento de patrones, superando incluso la capacidad humana. No sé si hay preguntas. Si no, hacemos un juego. Tenemos un Kahoot preparado también. Bueno, entonces comparto yo para que hagamos el Kahoot. Ahí está hecho. Avísenme cuando se vea. ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve. Teníamos 79 presentes acá. Así que fíjense después. Sí, hoy bastante poca participación con audio, ¿no? Casi que me da ganas de tomar lista y preguntarles a ver qué entendieron. ¿Estaría bueno eso? ¿Qué opinan? No. No es viable. No, gracias, profe. Ahora en Kahoot estamos. Ahora sí, hablamos todos. Es que rendimos inteligencia artificial hace poco, entonces no había Sí. duda. No, Claro. porque este tema en realidad lo están aplicando varias empresas. O sea, yo puntualmente lo he visto, por ejemplo, que se dedicaba mucho a esto era el redactor de la Nacional, el anterior, en donde hacía montones de presentaciones y cosas por el estilo. Pero hay varias empresas que estaban aplicando este tipo de temas. Por ahí algunos de ustedes, ¿no? Este tema lo rendimos hace 2 semanas, profe. Bueno, entonces, con más participación tendría que haber algo. Está como más Empiezo claro. porque, profesor, quedan 10 minutos para que se corte el Sí, Zoom. sí, sí. Así, Dele, cuando quiera. esta tiene múltiple selección. Acá vamos a ver si nos fue bien el parcial de Algunas de las ventajas de las redes neuronales son
Bueno, están las correctas: autoorganización y aprendizaje adaptativo. Con razón, me saqué un 2. ¿Cuáles de las siguientes son aplicaciones de las redes neuronales? Esto fue lo que habló Evangelina. Reconocimiento de audio y reconocimiento facial eran las correctas. Las otras opciones tenían que ver con redes neuronales, pero no eran aplicaciones. ¿Cuáles de los siguientes no son elementos de una red neuronal? Bien, aprendizaje no es un elemento. Esta es de verdadero o falso. Las capas de una red neuronal son solamente 3: entrada, salida y una capa oculta. Es falso, puede haber más de una capa oculta. No es necesariamente una. Nico Carreón viene en la punta, firme. Esta es de múltiple selección. Para entrenar una red neuronal se puede usar las siguientes técnicas. Bien, aprendizaje supervisado y no supervisado. Excelente. Aleatorio no existe y aprendizaje profundo es un tipo de red y no una técnica de aprendizaje. La diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado es que el supervisado cuenta con bien, valores de salida conocidos para cada entrada. Excelente. Sí, bien, Esta es es una verdadero o forma de falso. decir, ¿no? Calculé los porcentajes de esto. El proceso de aprendizaje consiste en la optimización de los pesos de las conexiones de red. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Esta Sigue vez Nico sí, arriba, esta vez sí, firme. buen porcentaje, buen porcentaje. Y esta es de múltiple selección. Seleccione los tipos de aprendizaje supervisado. Los nombró milagros. Por refuerzo, estocásticos y por corrección de error. Y ahora, los no supervisados. Los tipos de aprendizaje no supervisados. También los nombró milagros.
competitivo y cooperativo, y Hebbiano. Y la última, de múltiple selección, seleccione los tipos de capas más usados en el aprendizaje profundo. Densamente conectadas, convolucionales, pooling o sopa fría. Y vamos a ver quién ganó. Supongo que Nicolás estaba ahí con margen. Santiago tercero, Lisandro segundo y primero Sí, de Nicolás. punta a punta estuvo ahí. Sí, fue puntero todo el partido. ¿Qué nota habrá sacado, no? Me pareció, o el final era. Muy bien. Ya la había hecho inteligencia artificial. ¿Cómo? No se escuchó. Que ya la había hecho antes a inteligencia artificial. Ah, claro. Muy bien, o sea que está todo muy bien. Es Bueno, trampa, está hablando con un profesional, no vale así. bien. Bueno, dudas acá no han tenido, ¿no? En general, si tienen alguna preguntita que puedan hacer o que quieran hacerlo, si no, estaríamos tratando de ver con el grupo que seguía. Para el grupo que seguía, yo tenía anotado algoritmo genético, me parece, con Paula Olmedo. ¿Puede ser? Sí. Ah, listo. ¿Con quién está? No sé, con de su grupo, ¿quién era el que va a compartir? También reiniciamos. Primero voy a dejar de grabar, perdón.